entonces de las aplicaciones terapéuticas. Terapia de reemplazo o sustitución. Cuando hemos hablado de tipos de acción farmacológica, ¿de qué tipo de acción farmacológica hemos hablado? Estimulación, depresión, reemplazo, acción infecciosa, ¿verdad? Entonces, es el farmacológico significante. Ahora, vamos a hablar de reemplazo o sustitución. ¿Cuándo se produce esto? Cuando falta corticoides. ¿En qué caso? Faltaría en la enfermedad de Addison o algunos tumores pueden ser a nivel de la glándula suprarrenal que haga que no exista corticoides. Entonces, en esas circunstancias vamos a hacer una terapia de sustitución. Ahora, dentro de lo que es la terapia de sustitución, ¿cómo se producen los corticoides? ¿Quién es el que manda, digamos, inicialmente de dónde nace los estímulos para producir corticoides? Del hipotálamo, ¿no? ¿Del hipotálamo dónde va? A través de la corticotrópica. Del hipotálamo va a la hipófisis, la orden. El lóbulo anterior segrega ACTH y esta ACTH estimula la secreción de corticoides a nivel de la glándula suprarrenal. Entonces tenemos primero, o podríamos tener alguna alteración a nivel de este eje, ¿no? Hipotálamo hipofisial. Entonces podríamos dar, digamos, las hormonas que estimulen en este caso. Pero es muy difícil, digamos, controlar esta secreción de ACTH, entonces más lo que se hace comúnmente es la administración tanto de glucocorticoides como mineralocorticoides según las necesidades. En cuanto, digamos, a los glucocorticoides, podemos dar, digamos, hidrocortisona, cortisol, que son los precursores del organismo. Y en algunos casos directamente corticoides modificados, tales como la dexametasona, la beta-metasona, después la triamcinolona y los fluorocorticoides que damos a nivel tópico además, ¿no? Entonces, cuando existe un desequilibrio de qué? De los glucocorticoides que controlan la glucosa, ¿no? Por eso se llaman glucocorticoides. Y cuando existe alguna alteración de las otras hormonas que controlan, ¿qué se llaman? Mineralocorticoides, que controlan los minerales, ¿no? Entonces, dentro de estos tenemos, hemos dicho, el sodio, cloro, agua, ese eje, ¿no? Entonces, cuando los glucocorticoides van a producir una retención de sodio, cloro, agua, ¿no? Y una eliminación de ¿qué? De potasio y calcio, ¿no? Entonces, cuando existe un desequilibrio de los electrolitos por deficiencia, que es bastante grave, entonces vamos a dar mineralocorticoides. Entonces, vamos a hablar,
reemplazo, hemos dicho, ¿no? En qué caso se da. Ahora, en la terapia antialérgica, antiinflamatoria. Los corticoides son fármacos antiinflamatorios por excelencia. ¿Antiinflamatorios de qué tipo? ¿Específico o no específico? Son no específicos. Actúan sobre todo tipo de inflamación, ¿no? Entonces, sobre todo nosotros utilizamos con mucha frecuencia en la inflamación generalizada que se produce en las alergias, ¿no? En dosis variables, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de su acción antiinflamatoria? ¿Cómo se produce? Por proteínas especiales que por modificación del DNA se producen, y estas proteínas tienen acción antiinflamatoria. Entonces, ¿qué hacen estas proteínas? Primero, disminuyen toda la respuesta inflamatoria que nos dan, digamos, una agresión, puede ser física, química, ¿no? O microbiológica, van a producir inflamación. Cuando se infecta algo, se introduce un virus, bacteria, hongo, se inflama, se hincha, se produce, digamos, un eritema, ¿verdad? Entonces, cualquiera sea la naturaleza por la cual se produzca esta inflamación. Cuando el organismo, o mejor dicho, cuando se produce ese proceso de inflamación, existe una respuesta capilar. ¿Cómo es esa respuesta capilar? Se produce vasoconstricción, éstasis, vasodilatación, éstasis de sangre y migración de los elementos formes hacia el sitio de la agresión, hacia el sitio, puede ser de la infección, del golpe, de sustancias químicas, de todo lo que inflama, ¿no? Entonces, existe un infiltrado primero del líquido y sus elementos, y se produce edema, se hincha, ¿no? Entonces, lo primero que hace los corticoides, disminuye esta respuesta capilar. Después, otra cosa que hacen, disminuye la migración de los leucocitos, estabiliza los lisosomas, ¿no? Inhibe la secreción de enzimas proteolíticas, porque cuando se infecta, cuando hay pus, entonces produce una proteólisis en el sector, todo lo va licuando. Inhibición del olor. Después ¿qué decimos que hay cuando existe una infección a nivel apical? ¿Qué hay? A nivel de los ápices de los dientes. Bueno, no sabe todavía. Granuloma, ¿no? Entonces, ¿qué significa el granuloma? Un tumor. Oma, todo oma significa teratoma, osteoma, condrosarcoma, todo oma significa tumor. Ahora, lógicamente que hay diferencia entre la nomenclatura de un tumor maligno y benigno, ¿no? Pero cuando se dice granuloma, existe una proliferación de células alrededor de la infección que tratan de localizar, aislar. El organismo es interesante. Cuando hay una infección de este tipo, está yendo a través de la caries hasta el ápice del diente, entonces el organismo lo aísla este lugar y se produce una especie de tumor y no atraviesa así fácilmente, ¿no? Bien, entonces todos estos efectos que va a producir la inflamación es retardada o anulada por los corticoides. Tiene acción antiinflamatoria, y es por eso que utilizamos mucho o casi utilizamos los corticoides en forma exclusiva como antiinflamatorio. Lógicamente que eso no quiere decir que tiene esa exclusividad, sino cuando existe, digamos, un hipocorticismo con la enfermedad de Addison,
hay que dar, ¿no? Hay que hacer una terapia de reemplazo. No estamos, ahí no estamos usando como antiinflamatorio, sino que no existe corticoides, entonces estamos dando. Ahora, cuando no existe mineralocorticoides, cuando existe un tumor a nivel de las glándulas suprarrenales que inhiba la secreción de corticoides, sobre todo de mineralocorticoides, en ese caso hay que dar. Lógicamente que es este extremo de la carencia de mineralocorticoides es bastante clara, ¿no? Muy bien. Entonces, también podemos dar en enfermedades alérgicas. Hemos dicho que cuando estuvimos llevando histamina y antihistamínicos, hemos dicho que damos corticoides y beta-adrenérgicos broncodilatadores. Los beta-adrenérgicos son broncodilatadores, ¿no? Entonces, ¿en qué casos trastornos alérgicos, como en la enfermedad del fuego, la urticaria producida por las alergias, digamos, al polen, a cualquier cosa, ¿no? A la lana, a veces uno tiene alergia, o a tejidos sintéticos, muchas personas tienen, ¿no? Entonces va a producir urticaria, eczema, ¿no? Las picaduras por insectos, por ejemplo las abejas, ¿no? Producen mucho dolor y producen una reacción muy violenta. Cuando son muchas, el exceso de histamina lo mata al paciente, ¿no? Es lo que producen las abejas africanas, ¿no? Entonces, en enfermedades respiratorias, ¿en qué caso hemos dicho? También en la alergia, pero que compromete las vías respiratorias. ¿Cuál sería? El asma, ¿no? El asma. ¿Por qué se produce el asma? Porque se produce una inflamación de los bronquios, se hincha los bronquios, se disminuye la luz de los bronquios, y es de este grosor, entonces se hincha y se hace así un poco chiquito, ¿no? Entonces, trastornos dermatológicos. En los trastornos dermatológicos es importante determinar, digamos, esta reacción alérgica a nivel de la piel, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos a nivel de la piel? La dermatitis de contacto con cualquier cosa, de cualquier naturaleza. Después el pénfigo, la psoriasis, son enfermedades en las cuales podemos utilizar en forma crónica, los eczemas, ¿no? Enfermedades oftalmológicas. Bueno, en la diapositiva había una que es la uveitis, pero lamentablemente no lo vemos, ¿no? En las enfermedades del ojo, ¿qué tenemos? Enfermedades inflamatorias. ¿Ah? La conjuntivitis, uveitis, después la queratitis. La uveitis es una reacción alérgica en la cual se muestra el ojo rojo, ¿no? Totalmente rojo alrededor. En vez de ser blanco es rojo, ¿no? Hay una inflamación muy importante. Esto sería, digamos, en las enfermedades. En las enfermedades autoinmunes, ¿en qué enfermedades autoinmunes conocemos? Puede ser ahí, ¿no? La hepatitis, la artritis, etc. Entonces, hay otras también como la glomerulonefritis, ¿no? Entonces, en la hepatitis podemos utilizar, digamos, corticoides, pero no está muy indicado, ¿no? Pero se puede utilizar. En la glomerulonefritis es importante porque no solamente tiene acción antiinflamatoria, esto es otra cosa, ¿no? ¿Qué es esto?
el aglomerulonefritis. El aglomerulonefritis, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es la glomerulonefritis? Itis, ¿qué significa? Inflamación, ¿no? ¿Inflamación de qué? Del glomérulo. ¿Dónde se encuentra el glomérulo? En el hígado, ¿no? Entonces, en las enfermedades inflamatorias renales, hay una disminución de la filtración renal, ¿no? Glomerular. Entonces, en este caso, digamos, los corticoides actúan por dos mecanismos. Un mecanismo que es la acción antiinflamatoria y otro mecanismo que facilita la excreción de líquidos, o sea, la formación de orina, ¿no? Entonces, cuando hay insuficiencia renal y hay edema, digamos, como no se elimina mucho líquido, entonces a nivel renal, entonces uno empieza a hincharse. ¿Qué quiere decir? Que se está produciendo un edema generalizado, pero principalmente a nivel caudal. Pero a diferencia de la insuficiencia cardíaca, donde hay edema generalizado también, es más en la insuficiencia cardíaca a nivel caudal. O sea, el corazón de la última parte de los capilares ya no puede hacer retornar la sangre y por tanto, digamos, se estaciona, se estanca a nivel terminal. Lo primero que se produce edema acá en los pulpetos de los dedos. Entonces, cuando hay insuficiencia renal o cardíaca, lo primero que uno ve es los dedos en palillos de tambor, como los palitos del tambor tienen una cabecita, ¿verdad? Entonces, igualito se forman los dedos. Entonces, eso se llama dedos en palillos de tambor. Hay insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el chiste, señorita? ¿Me puede contar? A ver si puedo reír. ¿Qué podemos contar? Entonces, hay eso, ¿no? Y en la insuficiencia renal no hay en las partes caudales, sino es general, todo se hincha, sobre todo la cara, el cuerpo, ¿no? Abdomen, todo, los pies. Entonces, en ese caso, los corticoides facilitan la eliminación de líquidos. Entonces, les decía que los corticoides actúan por dos mecanismos. Un mecanismo antiinflamatorio y otro mecanismo, digamos, que facilita la filtración, ¿no? Otras aplicaciones terapéuticas, ¿cuáles serían? En los trasplantes, ¿no? Por su acción, ¿qué acción sería esto? Inmunosupresora, ¿no? Suprime los sistemas de defensa del organismo. También se puede combatir con corticoides el edema cerebral. Terapia del cáncer. En el cáncer también podemos administrar corticoides, pero solamente en ciertos tipos de cáncer, no todos los cánceres. Cuando existe cáncer también existe inflamación, y si hay inflamación hay dolor, ¿no? Todo el día. Inflamación, dolor y fiebre son las tres cosas que podemos tener en algunos tipos de cánceres. En otros tipos de cáncer es tan silencioso que crece, y cuando tiene alguna manifestación van al médico, ya es cáncer inoperable. Ya no tiene quimioterapia, ya tranquilidad. Si se descubre a tiempo cualquier cáncer, tranquilamente se puede controlar, ¿no? Ahora, ¿en qué tipos de cáncer podemos utilizar esto, no? A ver,
A nivel de la sangre, ¿qué produce? ¿Ah? Tiene acción hidrolítica, o sea, lisis de los linfocitos. Después, eosinófilos, basófilos y los eritrocitos, ¿cómo es? Existe aumento de los eritrocitos y aumento de las plaquetas. O sea, algunos elementos de la sangre aumentan y otros disminuyen, ¿no? Ahora, ¿en qué casos, digamos, aumentan los linfocitos? ¿En qué enfermedades? En la leucemia aumenta mucho. En el linfogranuloma puede ser veneno o no veneno, ¿no? También en el linfogranuloma, entonces existe proliferación, digamos, medio tumoral de los linfocitos, ¿no? En la enfermedad de Hodgkin, que es una forma de leucemia, ¿no? Entonces, ¿qué existe en estos casos? En la leucemia, en el linfogranuloma, en una enfermedad de Hodgkin, existe proliferación de los linfocitos, ¿no? Y hay debilidad, hay sudoración, ¿no? El organismo se pone, no, pues, si fuerza, fiebre. Entonces, en estos casos, si damos corticoides, ¿qué va a hacer? Si tiene una acción linfoticítica, va a tener pues un cuadro beneficioso, pues fatales. Todos esos síntomas de fiebre, malestar, debilidad, sudoración, todas esas cosas disminuyen, ¿no? Da la impresión de que se está curando. Entonces, pero este tratamiento puede durar hasta unos 3 meses. Después de eso ya no hay acción, ya no siguen creciendo los linfocitos, ¿no? Siguen proliferando los linfocitos. O sea, en la terapia del cáncer nos puede ser útil inicialmente en estos casos. Lógicamente, si damos corticoides y va a tener efectos beneficiosos hasta que se tomen otras medidas, por ejemplo, una quimioterapia, sobre todo quimioterapia se utiliza cuando existe, digamos, leucemia. No se puede dar una radioterapia porque no se localiza. Cuando el tumor es localizado, entonces se puede hacer una radioterapia. Por ejemplo, se disparan rayos justo al tumor, ¿no? Por ejemplo, si hay un tumor en mama, entonces ahí le apuntan los rayos, va quemando, ¿no? La proliferación de esas células. Pero en la leucemia está en todo el cuerpo, ¿no? Entonces no pueden meter en todo el cuerpo la radioterapia. Entonces simplemente quimioterapia. Entonces en esos casos sí podemos utilizar, digamos, estos corticoides, ¿no? Ahora, lógicamente podemos utilizar otro tipo de cáncer más. En los osteosarcomas. ¿Qué sería el osteosarcoma? Tumor de los huesos, ¿no? Osteosarcoma, ¿qué significa sarcoma? Tumor maligno, ¿no? Entonces, eso significa, digamos, osteosarcoma. Existe proliferación del tejido óseo como depósitos calcáreos, ¿no? Entonces, los huesos se van engrosando. ¿Qué hacen los corticoides? ¿Qué acción tienen?
¿Cómo sería el mecanismo, digamos, el efecto beneficioso en este caso? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Hay ¿qué hemos dicho que tienen los corticoides? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho? Que tienen una acción descalcificante por eliminación de calcio, ¿no? Los corticoides eliminan calcio. Hemos dicho que los corticoides eliminan calcio y eliminan potasio, ¿no? Retienen sodio, cloro, agua. Entonces, el calcio, si se elimina y está produciéndose mucho calcio, está formando tumor, detiene un poco, ¿no? El tumor. Los osteosarcomas son muy agresivos y mortales. En algunos casos hay que directamente amputar, como decía, si es en los miembros, ¿no? Si es en otra parte, digamos, en la columna, es inoperable, ya es chao. Hay muchos jovencitos que tienen osteosarcoma, ¿no? O tuvieron osteosarcoma, les cortan la pierna, los brazos, etc. Porque tienen aplicaciones terapéuticas en odontología. ¿En qué casos? En la alergia, ya hemos explicado cómo, ¿no? Inflamación de la articulación alveolo-dentaria. ¿Cuál es la articulación alveolo-dentaria? ¿Dónde está? En el diente, ¿no? Es alveolo-dentaria denchi. Entonces, ¿cuándo se produce esta inflamación alveolo-dentaria? ¿En qué circunstancias podríamos? Cuando se inflama, ¿no? Cuando hay un granuloma, si hay una infección a ese nivel, entonces, cuando hay esa infección, entonces se inflama el ligamento. ¿Qué ligamento es? Alveolo-dentario, ¿no? Se inflama, se hincha porque hay edema, y entonces a la mínima presión salta de dolor, ¿no? No se puede comer, no se puede morder, cuando hay esa inflamación. Pero esta inflamación alveolo-dentaria también puede ser de origen iatrogénico. ¿Qué significa iatrogenia? Una enfermedad producida durante el transcurso de otra. Por ejemplo, las úlceras, las gastritis, porque estoy tratando con artrítico, ¿no? Con aspirina o con cualquier otro medicamento. Entonces se va a producir problemas. Le estoy tratando de una cosa y le estoy produciendo otra enfermedad, ¿no? Ahora, lo mismo ocurre cuando estamos haciendo tratamientos de conductos, que estamos curando, ¿no? Estamos haciendo tratamiento de conductos y al hacer el tratamiento se nos va la mano y le metemos hasta el hueso, ¿no? Y seguimos, ¿no? Y como está todo infectado en el conducto, es como decir, una colmena llena de abejas, y se las molesta a las abejas, se perfora esa protección que tenía, digamos, el diente al hacer el granuloma. Cuando hay una infección, digamos, cuando hay una necrosis, entonces el organismo trata de defenderse y forma
una especie de tumor, por eso se llama granuloma, fibroso, de tal manera que lo engloba, impide que las bacterias que están en el diente se vayan a diseminar en el resto del organismo. Entonces, cuando nosotros pinchamos y hacemos así tratamiento con luz y nos vamos más allá, diseminamos todo eso, o simplemente, digamos, le metemos al hueso. Se produce inflamación y se produce una periodontitis, que se llama. Inflamación de todo el periodonto. Entonces, cuando se está haciendo el tratamiento de conductos, el paciente dice, en vez de curarme, me está empeorando este cuadro. Me duele, no puedo ni comer. Y ya se te va a pasar, tómate ibuprofeno, se te va a pasar. A los 2 días viene y me sigue doliendo, y más intenso todavía. No puedo comer, no puedo ver, y hay pacientes que tienen pegados. No puedo comer, no puedo hacer esto. Empiezan a protestar, empiezan a cuestionar, por un error de... Entonces, podemos dar un corticoides listo. Dexamethasona o 4 miligramos por intramuscular o intravenoso. Eso le va a producir una acción antiinflamatoria y le va a aliviar en 15, 20 minutos. ¿No? Entonces, en esos casos podemos utilizar, digamos, estos medicamentos, ¿no? O sea, corticoides. Ahora, la aplicación de corticoides con antibióticos, en este caso, digamos, se ha diseminado, podemos dar con antibióticos, pero no es una terapia, digamos, muy común, no se la practica. Se puede dar, teóricamente sí, porque la inflamación está producida por microorganismos también. Si damos antibióticos, ahora si damos corticoides y antibiótico, podemos tener, pero no es, digamos, una terapia muy aconsejable, ¿no? Los resultados son discutibles. Ahora vamos a hablar trastornos de la articulación temporomandibular. Bueno, acabo de explicar un poquito de cómo está constituida anatómicamente la articulación temporomandibular. ¿Ah? Cóndilo, ahorita vamos a escribir. Esto que se llama del diente posterior del cóndilo cóndilo temporal. Bueno, esa es la anatomía casi ósea de la articulación temporomandibular. Acá tenemos el ligamento, ¿no? Sí. Acá tenemos unos ligamentos que vienen aquí, retroarticulares y anteriores también. Muy bien. ¿Qué músculos hay a nivel de este? Músculos masticadores a este nivel. Temporal. El temporal está aquí viene el temporal. ¿Verdad? ¿Ah? ¿Qué han dicho? ¿Ah? ¿Qué músculos hay?
pterigoideos? Dos. ¿Cuáles son? Interno. Ya. Puede ser interno y lateral también. Ahora, ¿cuáles son los campos de inserción de los pterigoideos? ¿Cuáles son los campos de inserción? Pterigoideo, teri. La apóstrofe pterigoideo se desprende. Ya, el pterigoideo interno, ¿dónde se inserta? ¿Dónde está la apófisis pterigoides? En el esfenoide. Está más o menos aquí. En la apófisis pterigoidea del esfenoide. ¿Qué forma tiene esa apófisis? Forma de ala, pues. La parte interna, ala, la fosa pterigoidea. Entonces, estos músculos vienen en dos haces, ¿no? El pterigoideo interno va de la fosa pterigoidea al ángulo interno de la mandíbula. Es más o menos tipo macetero, que también va al ángulo interno, ¿verdad? O externo. El macetero al ángulo externo y el pterigoideo al ángulo interno, ¿verdad? Y el pterigoideo, que se llama también lateral o externo, ¿dónde va? Del externo es de la parte exterior. Esto va de la fosa pterigoidea y los otros van desde la fosa pterigoidea y el ala externa del pterigoideo van hacia el cuello del cóndilo. Esto tiene dos haces, un hace superior que va hasta, se inserta algunas fibras en el menisco articular. Y el otro va al cóndilo. ¿Cuáles serán esos movimientos que producen protrusión de la mandíbula? La mandíbula sale para, ¿no? Entonces, bien, esa sería la anatomía. Entonces, ¿en qué caso se produce, digamos, alteración de la articulación temporomandibular? ¿Cuáles serían las alteraciones? Sobre todo, primero, desplazamiento del menisco. O sea, cuando se produce este desplazamiento, normalmente los pterigoideos producen una protrusión de la mandíbula y también un acomodamiento del menisco interarticular, dependiendo, digamos, del tamaño. Si estoy comiendo una manzana, por ejemplo, así extiendo, grande, digamos, para hacer una buena mascada, en toda una buena mordida. Entonces, en ese caso, el menisco se adelanta y acomoda y así como almohadilla, de tal manera que, o si estoy mordiendo un lado acá, entonces esto se desequilibraría, ¿no? Acá estamos haciendo porción, si llevo algo duro a un lado, y el otro lado se iría hacia arriba porque no tiene tope, ¿verdad? Así. Entonces, eso evita de tal manera que se estira esto, de tal manera que la mandíbula, por más que exista tope de alimento de algo duro, entonces sigue así, no sigue, digamos, sigue ahí y esto seguiría ahí, se desequilibraría. Esa es la función del menisco, ¿no? Ahora, cuando hay estrés, mucho estrés, apretando los dientes o durmiendo con los dientes apretados durante toda la noche, está sucediendo constantemente este pterigoideo, sobre todo el que se
de la mandíbula porque está articulado con los dientes. Pero sí, esto no tiene ningún toque. Sigue estirándose. Al estirarse, ¿qué va a producir? Alteración del complejo cóndilo-disco. Se adelanta esto. Se adelanta sin necesidad de tono acá y ya puede pasarse hasta el otro lado. Entonces, en primer lugar, puede deformarse esto, el menisco. Entonces ahí empieza a ver sonido. Picking. Se abre y suena, ¿verdad? O de algunos de ustedes tal vez suena también su articulación. Entonces quiere decir que son personas muy estresadas, constantemente están deformando este disco. Entonces, lógicamente, los pacientes hay que poner el tratamiento, poner el vaso de relajación. Entonces, se rompe estos discos y se empieza a inflamar, sobre todo a este nivel. A todos los inflaman. ¿No? Entonces, existe una alteración del complejo cóndilo-disco, después incompatibilidad estructural. Cuando esto se adelanta totalmente, hay limitación de la apertura, ya no se puede abrir mucho la boca, y esto entra en contacto, entonces con eso se va a producir, digamos, una alteración total y va a haber una incompatibilidad estructural, ¿no? Y después, lógicamente, que lo que les decía que se va a producir inflamación. Entonces, el tratamiento en esto, muchas veces el dolor articular refleja con dolor dental o el dolor dental con dolor articular, ¿no? Por proximidad, digamos, de los nervios sensitivos que llegan al cerebro y donde se malinterpreta. Muchas veces está doliendo la pieza de abajo y sienten arriba. No me duele este diente, y sáqueme este diente, se la saque y sigue el dolor, porque no era el de arriba, era el de abajo. Entonces, se produce todo esto. Y cuando se produce todo esto, o colocamos placas, recapturadoras de disco y cosas que se dicen, ¿no? Que lógicamente seguramente llevarán más ya para estudios clínicos, en los tratamientos. Pero farmacológicamente nosotros sí podemos tratar esto. ¿Cómo podemos tratar? Mediante la inyección de corticoides a nivel de la misma articulación, ¿no? Como muchas veces también le ponen algunas inyecciones, no sé de qué les pondrán a nivel de la articulación de las rodillas, los deportistas que quieren fregar las rodillas. Entonces, esto tiene dos mecanismos, solamente es una inyección la que hay que poner, no podemos dar, digamos, cada 6 horas, cada 8 horas, ni cada semana, es una inyección. Tiene dos mecanismos de acción. Uno, acción antiinflamatoria, ¿no? Si tiene entonces, si hay inflamación puede haber dolor. En estas alteraciones de la articulación de información puede o no puede haber dolor. Si hay dolor inflamatorio podemos dar corticoides. Pero si no, si hay incompatibilidad también se puede dar, porque no por una acción antiinflamatoria, sino introducimos acá el líquido y esta superficie, digamos, entre la cavidad de glenoidea y los córneos se divide. Si nosotros inflamos, se va a apartar, ¿no? Se aparta un poquito. Y si se aparta, va a dar lugar a que se recapture el disco. Entonces, esos dos mecanismos tienen para
en su efecto beneficioso de la administración de corticoides intralesionales o intraarticulares, podríamos decir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son la técnica? Es una inyección directa con una ligera inclinación hacia abajo por delante del, ¿qué se llama esto? Del trago, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la forma de administrar y eso digamos, la inyección podemos dar de 2 mililitros a una concentración en esos 2 mililitros puede haber de 15 a 20 miligramos de dexamethasona o betamethasona, ¿no? Entonces, al decir que el líquido va a hacer, existe una presión hidráulica que se llama, ¿no? Podemos dar triamcinolona también de 2,5 a 3 mililitros, que corresponde a 20 miligramos. Muy bien. Vamos a quedar aquí y vamos a hablar posteriormente del líquido, tratamiento del líquido plano, oral plano, puede ser blanco o rojo. Eso lo vamos a hablar ya en la próxima. Muy bien, voy a retirar.